buenos días de nuevo. Damos comienzo en estos momentos al webinar Cómo conseguir una economía segura frente a la computación cuántica, en el que hablaremos sobre los retos y las oportunidades que la computación cuántica plantea en la ciberseguridad. Antes de comenzar, me gustaría dejar claro que, como en el resto de nuestros webinars, las opiniones expresadas en esta presentación no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos ni de los gobiernos de sus Estados miembros. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de X, OEA-cyber, o también pueden registrarse en nuestra lista de distribución, donde informamos puntualmente sobre todas nuestras oportunidades de capacitación en ciberseguridad. A partir de este QR pueden registrarse en nuestra lista de distribución y en el chat o en las preguntas dejaremos los enlaces correspondientes. El día de hoy esperamos poder ofrecer perspectivas prácticas, estrategias de resiliencia y lineamientos para fortalecer la confianza digital, uno de nuestros pilares. El objetivo de esta sesión es analizar cómo organizaciones pueden prepararse para mitigar riesgos y también aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías, en concreto y en este caso la computación cuántica. Contaremos con Jaime Gómez García, experto en telecomunicaciones, blockchain y tecnologías cuánticas. Sus contribuciones como difusor de las tecnologías cuánticas y su consiguiente influencia en las empresas, especialmente en el ámbito financiero, le han valido el reconocimiento como LinkedIn Top Voice y Quantum Top Voices en 2022 y 2024 y el premio Key Factor Quantum Leap Award en 2025. Actualmente, Jaime se desempeña como director global del programa Santander Quantum Thread, abordando la transición a una economía cuántica segura. Además, ocupa el cargo de presidente del Foro Financiero Quantum Safe de Europol, trabajando para facilitar la colaboración y coordinar la transición a la criptografía cuántica segura dentro del sector financiero. Esta sesión se va a dividir en una presentación de unos 30 a 35 minutos, tras la cual iniciaremos una conversación sobre los aspectos más relevantes de la misma. Les animamos que dejen sus preguntas en el apartado dedicado a las preguntas con su nombre y su posición para poder identificarlos, desde donde yo las recogeré para hacérselas a Jaime. Y sin más, le paso la palabra a Jaime, agradeciéndole por estar con nosotros y esperando que pasemos un rato bueno y didáctico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por la invitación. Muchísimas gracias a la Organización de Estados Americanos y a todo el público en general por vuestro interés en el impacto que tiene la criptografía, la computación cuántica en la criptografía. Hoy vamos a abordar este tema y primero vamos a intentar entender en qué consiste la computación cuántica, pero de una manera, a mi modo de ver, muy sencilla de qué es lo que nos importa, ¿no? En primer lugar, a ver si pasa página, aquí estamos. Bueno, la computación cuántica es una parte de un conjunto mayor que se llama tecnologías cuánticas. Las tecnologías cuánticas fundamentalmente son tres: computación cuántica, comunicaciones cuánticas y sensórica cuántica. Y la inversión pública, exclusivamente pública, en tecnologías cuánticas conocida a día de hoy es del entorno de 54 billion. Para los que estamos en numeración europea, 54.000 millones de dólares. Y se puede ver en este gráfico que los focos de inversión pública están entre Estados Unidos, Europa, China y Japón. Pero
¿Qué es la computación cuántica y qué es lo que la hace tan especial? Pues para explicar este concepto quisiera hacerlo con una analogía. Una analogía en la que vamos a tener como representante de la computación clásica, de los ordenadores que utilizamos a día de hoy, a este coche deportivo. Y como representante de la computación cuántica, a Wally. Si hiciéramos una carrera entre el deportivo y Wally, ¿quién ganaría? Bueno, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿en qué consiste la carrera? Porque claro, si la carrera consiste en hacer 100 metros lisos en una carretera, pues sin duda ganará el coche de carreras, ¿no? Pero la cuestión es que los ordenadores cuánticos eh, no son ordenadores más rápidos. Y el primer mensaje con el que me gustaría que os quedarais es que no son ordenadores más rápidos. Son ordenadores más eficientes para algún tipo de problema en concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la carrera entre el coche de carreras y Wally, si la carrera consiste en ver quién llega al otro lado de este muro antes, pues probablemente no nos cabe ninguna duda de que quien va a llegar es Wally. Porque Wally tiene una manera para subir las escaleras del muro y llegar al otro lado, mientras que el coche de carreras, pues posiblemente tiene que salir, llegar a la calle, bajar, etcétera, no va a poder. Visto de una forma un poco más, ligeramente más técnica, hay una serie de problemas cuyo tiempo de ejecución, que vendría a estar representado en el eje vertical, crece mucho en función de la complejidad de los datos de entrada a nuestro problema. Pero, sin embargo, para un ordenador cuántico, este comportamiento no tiene por qué ser así. No para cualquier problema, pero para algunos tipos de problemas. Y para el ordenador cuántico, el tiempo de ejecución no tiene por qué crecer de una forma tan acelerada en función de la complejidad de los datos de entrada. Bien, una parte muy importante de la criptografía que utilizamos a día de hoy, en concreto la que se llama criptografía de clave pública, que nos sirve para hacer firmas digitales, para establecer acuerdos de claves de cifrado con terceros a través de redes inseguras. Está basada en problemas matemáticos y la seguridad de la criptografía depende de que esos problemas matemáticos sean difíciles de resolver. Bueno, pues da la casualidad de que la criptografía de clave pública que utilizamos a día de hoy está basada en problemas matemáticos que se sabe que van a ser sencillos de resolver para un ordenador cuántico. Es decir, que tienen este comportamiento. Para un ordenador clásico son problemas muy difíciles de resolver y para un ordenador cuántico son problemas sencillos de resolver. ¿Vale? Con esto, brevísima introducción a la computación cuántica. Entonces, para comprender la situación del impacto de la computación, de la transición a criptografía segura frente a la computación cuántica, lo que se llama criptografía postcuántica, que ha sido estandarizada en agosto del año 2024 y es criptografía de clave pública que cumple las mismas funciones, pero que se basa en problemas matemáticos distintos que, hasta donde conocemos a día de hoy, se cree que van a ser seguros frente a los ordenadores cuánticos. O sea, van a seguir siendo problemas difíciles incluso para un ordenador cuántico. ¿Vale? Entonces, tenemos que cambiar la criptografía que tenemos por criptografía postcuántica. ¿Y cuál es el estado de esta transición? Bueno, el estado de esta transición se resume en 3 problemas. Para comprender el problema número 1, el primer problema, tenemos que comprender que la criptografía es una pieza fundamental de la economía digital en la que vivimos. Esta conferencia está asegurada con criptografía de clave pública. Cada vez que firmamos un documento, utilizamos criptografía de clave pública. Cada vez que enviamos un WhatsApp,
o navegamos contra una página web, prácticamente cualquiera de las que utilizamos a día de hoy, estamos utilizando criptografía de clave pública. Tenemos criptografía de clave pública en nuestros carnets de identidad. La criptografía de clave pública la criptografía en general, hace posible una economía basada en una red en la que está todo el mundo junto y por tanto no es confiable, es insegura, como es Internet. Y el impacto de la computación cuántica en la criptografía se mide en 3 dimensiones. Dimensión número 1, la confidencialidad de los datos. Cuando enviamos datos a través de Internet, sabemos que esos datos son seguros porque están cifrados con una clave que ha sido negociada con criptografía de clave pública. Un atacante con capacidad, con un ordenador cuántico, podría capturar la información que se transmite, calcular la clave con la que ha sido cifrada y descifrarlo. Y ese ataque se puede hacer sobre datos actuales, aunque la ejecución del ataque se realice en el futuro. Es decir, capturo información hoy, no puedo acceder a esos datos hoy, pero podré acceder a esos datos en el futuro. A ese tipo de ataque se le llama harvest now, decrypt later, es decir, recolectar información hoy para descifrarla en el futuro. La segunda dimensión vendría a ser la autenticación de los datos. Utilizamos criptografía de clave pública para saber que cuando navegamos contra, por ejemplo, la página web de santander.com o de la OEA, verdaderamente estamos comunicándonos con la página web de Santander o de la OEA. Pero lo utilizamos para muchas más cosas. Cuando nos instalamos un paquete de software, imaginemos, por ejemplo, el Microsoft Office, se produce, aunque es transparente para nosotros, una verificación de que ese paquete de software lo ha firmado Microsoft y, por tanto, no ha sido manipulado entre que Microsoft lo produjera y que nosotros lo instalemos. Un atacante con capacidades cuánticas podría calcular la clave de firma utilizada por Microsoft y generar un paquete de Microsoft Office con un virus y entregárnoslo a nosotros con una firma perfectamente válida que haga parecer que el paquete proviene de Microsoft y no ha sido alterado. Y otro vector de ataque, otra dimensión de riesgo, es la historia legal. Utilizamos firmas digitales para los contratos y un atacante con un ordenador cuántico podría calcular la clave de firma de esos contratos y generar contratos manipulados, pero con firmas perfectamente válidas. Claro, el problema es que si intentamos denegar la validez de un contrato que haya sido manipulado, pero tenga una firma válida de nosotros, pues estaríamos en realidad denegando la validez de todos los contratos que hayamos generado con esa tecnología de firma. Y potencialmente a escala bancaria y a lo largo de años pueden ser millones de contratos impactados. Con lo cual, el primer problema es subestimar el impacto. Es muy importante comprender que el mundo en el que vivimos funciona como funciona y funciona de manera segura gracias a la criptografía. Para comprender el segundo problema, tenemos que entender cuáles son los plazos de transición. Y hay un teorema, el teorema de Michele-Mosca, el teorema de Mosca, que explica cuál es el camino crítico de ejecución de un proyecto de transición. Básicamente lo que viene a decir es que la suma del tiempo en el que se va a tardar en migrar la protección criptográfica más el tiempo durante el que los datos deben mantenerse seguros debería ser inferior al tiempo en el que esperamos que el riesgo se materialice. Por ejemplo, si hoy firmamos una hipoteca de 30 años y esperamos que pueda haber un ordenador cuántico capaz de romper la criptografía dentro de alrededor de 15, pues en el plazo de vida de esa hipoteca vamos a tener que tomar alguna medida mitigadora para la protección de ese contrato.
porque ese contrato va a ser vulnerable dentro de su periodo de vida. Y claro, la cuestión de todo esto es, bueno, el self-lifetime, el tiempo durante el que el dato se tiene que mantener seguro, más o menos es fijo y depende del tipo de dato. Pero ¿cuánto tiempo vamos a tardar en migrar la criptografía? Pues la experiencia pasada nos dice que por lo general tardamos mucho en migrar criptografía. A día de hoy, TLS, que es el protocolo que utilizamos para establecer comunicaciones seguras con páginas web, por lo general, y muchas otras cosas, tiene versiones que se consideran obsoletas e inseguras, como TLS 1.0 y 1.1, que a pesar de que tienen alternativas desde el año 2008, siguen estando presentes en Internet en un 30% del tráfico. Y sin embargo, la última versión de TLS, que por cierto es la única que va a soportar criptografía postcuántica, que fue estandarizada en el año 2018, todavía está soportada solamente en el alrededor del 70-75% de los servicios web. Es decir, en 15 años, en 17 años, no hemos eliminado criptografía obsoleta, que es vulnerable a ataques clásicos, no ya digamos a ataques cuánticos. Con lo cual, el segundo problema es no comprender la longitud, la complejidad de la fase de migración. Este es un proyecto que va a ser muy largo y que, siendo extremadamente optimistas, nos va a llevar entre 5 y 10 años por lo menos. Pues claro, con el tercer problema no, está generado por una pregunta que seguramente a muchos de vosotros os habrá surgido en este momento, ¿no? Que es, ¿cuándo va a existir ese ordenador cuántico? ¿Todo esto es de verdad? Las expectativas quizás están infladas. ¿Verdaderamente tenemos que abordar todo este trabajo, un proyecto tan complejo a día de hoy, ahora mismo? Bueno, todas estas preguntas generan lo que yo llamo criptoprocrastinación. Es decir, dudas, falta de compromiso a la hora de iniciar programas de transición. Claro, el tiempo durante el que los datos se tienen que mantener seguros, en muchos casos es una obligación regulatoria, o sea, eso no cambia, con lo cual la criptoprocrastinación lo único que hace es hacer más difícil el proyecto de migración al comprimirlo. Y comprimir un proyecto complejo solamente va a generar incremento de costes e incremento de riesgos. Por tanto, estas preguntas, por cierto, ¿cuándo puede haber un ordenador cuántico capaz de romper la criptografía? Esperamos que hacia mediados de los años 30, ¿vale? Pero esa no es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental es, ¿utilizamos criptografía para relacionarnos con otros? Y nos podemos relacionar con otros porque existen estándares. ¿Qué dicen las agencias de estandarización? Pues NIST, que es la organización que estandariza la criptografía que utilizamos a día de hoy, mayormente en el mundo occidental, dice que la criptografía clásica no debe ser utilizada después del año 2035, precisamente por este riesgo. Y en determinadas configuraciones que son muy habituales hoy, no debería ser utilizada después del año 2030. Esto nos da certezas. Mientras que cuándo va a haber un ordenador cuántico, etcétera, es una pregunta que puede tener una respuesta relativamente incierta y es opinable, esto nos da certezas. Y estas certezas las podemos trasladar a nuestro timeline, a nuestra hoja de tiempo. Y entonces nos dice, bueno, pues el riesgo de no cumplir me impacta en 2035. Voy a empezar a tener problemas de cumplimiento en el año 2030. Con lo cual, la conclusión es que mi única capacidad, mi única posibilidad para abordar esto sabiendo que el proceso de migración es largo, es empezar ya. Y esto además nos da una perspectiva no solo de ciberseguridad, sino también de gestión de riesgo y de cumplimiento. De manera que esto expande un mensaje no solo hacia los CISOs, sino hacia los Chief Risk Officers y a los Chief Compliance Officers, con un mensaje muy importante. Y es que, aunque el impacto se produzca en el largo plazo,
la capacidad para hacer algo es hoy. Por tanto, no es un riesgo de largo plazo, es un riesgo emergente. Y esto es el fundamento del tercer problema. El tercer problema es que a menudo tendemos a tratar esto como un riesgo de largo plazo. Afortunadamente, los supervisores y reguladores están empezando a tomar acciones, ¿no? Y en Europa, en el sector financiero, tenemos DORA, la Digital Operations Resilience Act, que incluye 2 artículos para la gestión madura de la criptografía. Y además, en el expositivo, dice que las entidades financieras deben seguir un enfoque flexible basado en la mitigación del riesgo y la monitorización para tratar el horizonte dinámico de los riesgos criptográficos, incluidas las amenazas de los ordenadores cuánticos. En el mismo sentido, PCI DSS, que es un estándar requerido por la industria de pagos con tarjetas de crédito, también el requerimiento 1233, que es nuevo en las últimas versiones, también habla de mejoras en la gestión de la criptografía. Aparte de estas regulaciones, que serían más o menos genéricas en cuanto a gestionar la criptografía, el Banco de Israel generó un requerimiento a las entidades bajo su jurisdicción para que en enero de 2026 presenten sus planes de transición a criptografía postcuántica. Y esto es un requerimiento de un organismo supervisor directamente pidiendo planes. Todo esto son muy buenas noticias, pero a pesar de ello, la situación sigue siendo un poco esta. Los expertos en criptografía y en ciberseguridad están preocupados porque siguen viendo falta de programas estratégicos y que en muchos casos prioridades por urgencia se superponen a prioridades por importancia de largo plazo, tanto en foco como en presupuesto. Y hay también problemas de tipo de conocimiento. La criptografía, reconozcámoslo, es una materia poco conocida y es posible que además en los próximos años veamos un problema de escasez de talento. Esto es lo que yo llamo el enfoque bottom-up, de abajo arriba, es decir, el discurso de la generación de las advertencias desde los expertos hacia arriba, que al final el problema que tiene es que no está siendo capaz de generar programas estratégicos. ¿Y por qué no se generan estos programas estratégicos? Bueno, hemos visto que hay una serie de acciones reguladoras y demás que sí que están ayudando, pero a día de hoy sigue faltando un poco de consenso en cuanto a las recomendaciones de plazos. En este gráfico se resumen algunas recomendaciones que han sido emitidas. Esta parte de aquí arriba son recomendaciones que han emitido agencias de seguridad de distintos países. Las que tienen un asterisco aplican a los sistemas de los gobiernos y las otras son recomendaciones genéricas. Las que están en rojo son requerimientos y las que están en gris o negro son recomendaciones. Y las de aquí abajo son del sector financiero. Podemos ver que en el sector financiero no hay nada más concreto que, en el caso de Israel, una fecha para presentar planes. Y en el resto, pues hay una falta de alineamiento entre que unos dicen primero dedícate a planificar en estos primeros años y luego ya veremos, y hay otros que dicen empieza ya. Vamos a centrarnos un poco en dónde hay un consenso. Y el consenso viene dado, como decíamos antes, por los estándares. El consenso viene dado porque más o menos todos coinciden en que a partir de 2035 ya no se debería utilizar criptografía clásica en ningún caso de uso. Y entre 2030 y 2031 se debería haber completado la transición a criptografía postcuántica de los casos de uso de mayor riesgo.
los casos de uso más sensibles. Esta falta de alineamiento y la importancia de una coordinación global ha sido abordada por un paper que hemos publicado recientemente, FSISAC, el Quantum Safe Financial Forum y entidades financieras en el grupo canadiense CFDIR, Canadian Forum for Digital Information Resilience. De manera muy resumida, en este documento discutimos la importancia, la necesidad que hay de tener unas guías de tiempos de ejecución de esta transición. Sin esa guía podremos tener transiciones fragmentadas y esto es muy, muy importante porque esta fragmentación nos va a llevar, por ejemplo, a que distintas entidades hagan un análisis de prioridad diferente y entonces empiecen a trabajar, pues unas entidades empiecen a trabajar en un caso de uso y otras entidades empiecen a trabajar en otro caso de uso distinto. Pongamos un ejemplo. Unas entidades a lo mejor empiezan a trabajar en la seguridad de las páginas web. Otras entidades empiezan a trabajar en la seguridad de las redes privadas virtuales. Bueno, la conclusión de eso es que quienes hayan empezado a trabajar con las páginas web no podrán abandonar la criptografía clásica mientras sus dependencias no hayan adoptado la criptografía poscuántica. Y lo mismo le ocurre a los que deciden otro caso de uso como prioridad. De manera que esa fragmentación termina generando una extensión en el tiempo en el que se debe confiar en criptografía obsoleta. Porque, insisto, la criptografía la utilizamos para hablar con otros. Entonces, es necesario que todos tengamos el lenguaje común y por eso es importante que todos avancen a la misma velocidad. Y a la misma velocidad en los mismos casos de uso, porque si no, la transición no podrá ser completada, ¿no? Otro problema es la confusión, que es si tengo distintas jurisdicciones, en cada jurisdicción me hacen una recomendación distinta, ¿a cuál de todas debo hacer caso? Y por otro lado, duplicación de esfuerzos. Aquí no hay nada que sea competitivo. O sea, esto es un problema sistémico. De manera que el hacer trabajos de manera independiente es una sobrecarga para el conjunto del sistema. La compartición de información, la compartición de estrategias, la compartición de metodologías, tareas, herramientas, beneficiará al conjunto. Si no, pues estaremos haciendo innecesariamente un trabajo extra que dificultará la transición de todos. La conclusión de este documento es que a día de hoy hay un consenso limitado en cuanto a las fechas objetivo, como mínimo a nivel de detalle, y creemos que es necesaria algún tipo de guía de alguna autoridad. No es fácil saber cuál es esa autoridad, pero que permita que todos abordemos la transición de una manera coordinada y, por otra parte, que genere un enfoque top-down, una visión más estratégica frente al bottom-up que antes estuve explicando, que no está consiguiendo tener el impacto que deseamos. ¿Cómo hacer esta transición? Normalmente, para cada caso de uso en los que un negocio pueda estar utilizando la criptografía, va a tener que hacer labores de educación y concienciación, definir programas para que haya un sponsorship, un presupuesto, unos recursos de trabajo, descubrir, comprender el caso de uso, descubrir qué criptografía utiliza, descubrir qué activos están implicados con la criptografía, planificar, probar, para luego ejecutar. Y todo esto yo creo que se van a dividir como en tres olas, dependiendo del foco
principal que tenga cada ola. No quiere decir que no haya tareas que se solapen entre las distintas olas, pero sí que va a haber focos distintos. Una primera ola en la que las organizaciones van a estar abordando tareas fundamentales, básicamente mejorar su gestión de la criptografía. Esta ola yo la veo que principalmente se va a estar desarrollando hasta el año 2027. Luego seguirá con menor énfasis, pero hasta el 2027 estimo que va a ser una tarea con mucho foco. La segunda ola es efectivamente la transición a criptografía postcuántica, que empieza en el año 2025, ahora pondré un ejemplo, y como expectativa creo que su foco principal estará hasta el año 2031. En esa época ya tendremos los productos, vendrán con criptografía postcuántica por defecto y el soporte de la criptografía clásica será una cosa más del pasado, y eso nos lleva a una ola 3 en donde lo que tengamos que hacer es eliminar las dependencias que tengamos en criptografía clásica para completar el proceso y evitar tener vulnerabilidades. Esto define 3 hitos que se deben identificar por cada caso de uso. Un hito que es cuándo iniciar el despliegue de criptografía postcuántica en los casos de uso. Un segundo hito que es cuándo dejar de soportar criptografía clásica en nuevos proyectos. Y tercero, cuándo abandonar el soporte de criptografía clásica en cualquier proyecto. Todo esto al final, cuando digo casos de uso, tiene que ir acompañado de un análisis de prioridades. Y pongo algunos ejemplos. Dentro de poco, esperamos que a finales de este mes, principios de diciembre, el mismo grupo de antes, FS-ISAC, Quantum Safe Financial Forum y CFDIR, publicaremos un documento muy específico con una guía práctica sobre cómo una metodología para hacer esta priorización, ¿no? Yo aquí lo traigo de una manera más o menos simplificada. Pero bueno, un caso de uso puede ser proteger la confidencialidad en páginas web transaccionales. Esto es posible a día de hoy. Como ejemplo, una de las principales marcas de Santander, openbank.es o en cualquiera de los países en los que estamos, ya ofrece a día de hoy criptografía postcuántica. Lo creáis o no, todos estáis utilizando criptografía postcuántica a día de hoy. 5 de las 10 mayores páginas web que existen en Internet soportan criptografía postcuántica. Y la mayoría de navegadores web, con excepción de Safari, soportan criptografía postcuántica. O sea, simplemente por utilizar Chrome para navegar a Google, utilicéis criptografía postcuántica. Entonces, un análisis de prioridades. Accionabilidad. ¿Tengo la tecnología disponible para soportar criptografía postcuántica en mi caso de uso? Sí. Está disponible en muchos casos, en algunos sistemas operativos se está incorporando, pero este tipo de páginas web normalmente está expuesto por redes de transmisión de información que o ya la soportan o la esperan soportar a principios de 2026. ¿Cómo es de intricado? Es una palabra un poco rara. ¿Cómo es de complejo el proyecto debido a las dependencias? ¿Cuántas dependencias tenemos? Bueno, pues tenemos pocas dependencias porque, como decía antes, los navegadores llevan un año soportando criptografía postcuántica. Con lo cual, la acción recomendada es, esto es una fruta madura, podemos empezar a abordarlo ya. Hay otro caso de uso que es muy parecido, que es la conexión de sistemas informáticos, no aplicaciones de usuario humano, a servicios que se presentan, lo que se llaman por APIs, que son servicios web, pero para comunicación de máquina a máquina. En estos casos la accionabilidad es la misma, pero las dependencias son distintas porque normalmente las aplicaciones cliente son desarrollos ad hoc. Y esos desarrollos ad hoc a menudo
no son actualizados con frecuencia. Con lo cual es muy habitual encontrarnos en estos casos con clientes que son verdaderamente antiguos y que utilizan protocolos obsoletos. Entonces, la acción que es evidente aquí es monitorizar nuestras comunicaciones TLS, nuestras comunicaciones que se utilizan en este tipo de casos, para identificar qué rémoras tenemos que nos obligan a mantener configuraciones obsoletas, pero configuraciones obsoletas a día de hoy, como TLS 1.0 y TLS 1.1, e identificar cómo vamos a poder promover que esos clientes antiguos maduren y evolucionen para que no nos supongan un lastre a futuro. Hay otros casos de uso sobre los que se puede hacer un análisis parecido. Los paso por encima, las slides las voy a hacer disponibles a la OEA, pero uno es la transmisión de ficheros sobre Internet, que también es un caso en los que se puede empezar a comunicar con la gente con la que nos compartimos los ficheros para planificar cuándo vamos a incorporar criptografía postcuántica en esas comunicaciones, o las firmas digitales de documentos, que por ejemplo dependen por ejemplo, del soporte de criptografía postcuántica en los lectores de PDFs. Y esto no he visto una publicación oficial, pero más o menos hay una expectativa de que eso ocurra alrededor de 2027. Con lo cual, si eso esperamos que ocurra alrededor de 2027, puedo empezar a ejecutar hoy los proyectos que me lleven a que en 2027 yo pueda estar incluyendo firmas postcuánticas en las firmas de mis documentos digitales. Otro caso de uso es, y este es solamente un ejemplo, el de los terminales de punto de venta, pero en general me quiero referir a los terminales, a los casos en los que tenemos una dependencia con hardware. Claro, si tengo una dependencia hardware y como en el caso de los terminales de punto de venta o incluso las tarjetas, con millones, miles de millones de dispositivos, tarjetas o terminales distribuidos por el mundo, claro, eso es un proyecto que no se puede abordar en 2 años. Lo interesante es planificar ese proyecto, tener una visión muy estratégica de largo plazo para intentar hacer que cualquier transición la podamos acomodar a los ciclos de amortización de ese hardware, para que lo podamos meter dentro de las actualizaciones normales de esos dispositivos y no tener que hacer actualizaciones fuera de ciclo, que conllevarían pues, muchos problemas, un incremento de costes muy elevado, etcétera. Estos son ejemplos de lo importante que es hacer un inventario de los casos de uso. Y quiero insistir en esto, porque muchas veces se insiste mucho en que hay que hacer un inventario de los activos criptográficos y es verdad. Pero es mucho más importante hacer un inventario de los casos de uso porque es lo que nos va a permitir tener una planificación estratégica y comprender cuáles son nuestros riesgos. Y último mensaje que quiero dar, la importancia de la colaboración. Ya lo hemos dicho antes, esto no es competitivo y la verdad es que me siento orgulloso de que con el sponsorship de Europol, el Quantum Safe Financial Forum, que empezó siendo un grupo muy pequeñito en 2023, a día de hoy somos 60 miembros, entidades financieras. No he hecho ninguna estadística, pero creo que somos el mayor grupo específicamente dedicado a abordar la transición a criptografía postcuántica, no solo en el sector financiero, sino en cualquier sitio. Y este tipo de iniciativas, si estáis en el sector financiero, os invito a uniros al Quantum Safe Financial Forum. Si sois de algún otro sector, os invito a que os pongáis en contacto con otras personas de vuestro sector para que abordéis cómo transitar de manera colaborativa. En definitiva, la transición a criptografía postcuántica es una maratón, es una carrera de muy largo recorrido. Y cuando alguien se prepara para una maratón, primero entrena. Es decir, revisa sus fundamentos, revisa cuál es su gestión de la criptografía actual y empieza a madurar la gestión actual que hace de la criptografía.
Luego se prepara para la carrera y estar a tiempo en la línea de salida. Y uno de los problemas que hemos discutido es el de la criptoprocrastinación, es que posiblemente hay mucha gente que está todavía en sus casas pensando que la carrera todavía le queda para empezar. Sin embargo, la carrera ya ha empezado. Os he enseñado que todos estáis utilizando criptografía poscuántica a día de hoy. Y son muy importantes los tiempos, porque cuando corréis una maratón, cuando alguien corre una maratón, se plantea, oye, en el kilómetro 10 tengo que estar en este tiempo, en el kilómetro 20 tengo que estar en este tiempo. Y hace esa planificación y establece cuáles son esos hitos. Los timelines son muy importantes. Pero lo que hace muy particular a la maratón de la criptografía poscuántica, de la transición a poscuántica, es que el mejor resultado de esta carrera no es que gane uno, es que todos lleguemos de manera perfectamente sincronizada a la línea de meta. Porque si no ocurre así, si hoy tenemos el problema de cómo empezamos a trabajar en la criptografía poscuántica, el día de la mañana tendremos el problema de cómo dejamos de utilizar la criptografía clásica. Y eso puede llevar a preguntas muy difíciles. Si hay organizaciones que han hecho los deberes y han evolucionado y llega un momento en que la criptografía clásica deja de estar estandarizada y se considera insegura, ¿qué van a hacer? ¿Desconectar a quienes no hayan hecho su trabajo? Lo mejor es que intentemos evitar ese caso, que todos colaboremos para llegar juntos a la línea de meta. Muchísimas gracias y estoy abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias, Jaime. Realmente interesante tu presentación. A mí me ha dejado con muchas preguntas, con algunas certezas y sobre todo con un sentimiento de responsabilidad. De esto que hablas de esta transición que es ineludible. Y la verdad es que tengo algunas preguntas pero antes de pasar a proponértelas, quería dejar claro, Jaime lo ha dicho ya en directo, ha sido tan amable o va a ser tan amable de compartir esta presentación, así que tanto esta presentación como la grabación del webinar lo distribuiremos entre los registrados. Hay algunas preguntas que no tienen que ver específicamente con el webinar, que tienen que ver con cursos de capacitación, etcétera, etcétera. Si se registran en nuestra lista de distribución, le llegan todas las oportunidades que tienen de capacitarse con la OEA y sobre todo si nos siguen también en redes sociales, OEA-cyber en X, pues le llegará todo este tipo de información. A mí, Jaime, no sé si tú eres fan de la Fórmula 1, pero me ha resultado tu conversación un poco como cuando en la Fórmula 1, que yo soy, bueno, un aficionado tampoco mucho, pero siempre se habla cuando llega a mitad de temporada así, aquellos equipos que no tienen como posibilidades de ganar o de hacer un gran resultado, pues ya se habla siempre de empezar a trabajar en el coche del año siguiente. Y es un poco la sensación que me ha dejado o que me está dejando este webinar y tus palabras. Es que ya tenemos que empezar a trabajar en el coche del año que viene porque las amenazas a la criptografía tradicional son reales, son evidentes y las tenemos ya. Un, una pregunta un poco a lo mejor para Damis, porque hay una parte que no he entendido, porque dices que cuando estás explicando que ya empezamos a lo mejor sin saberlo, utilizamos criptografía postcuántica y que algunos de los servidores, no de los servidores, de los buscadores Servidores. de internet y tal, ya los utilizan. ¿Cómo, si puedes profundizar en esto, estamos utilizando ya criptografía postcuántica,
Y para eso no es necesario que nosotros, cada uno, que nuestra organización tenga un supercomputador o tenga un computador un computador cuántico. Explícame un poco eso, por favor. Sí, mira, voy a hacer un ejemplo. A ver, un momentito. Lo voy a hacer en vivo y en directo, ¿eh? Mejor. Eh, un momentito, que me lo preparo aquí. Mientras lo sigues haciendo, Vale, para preparar este webinar, estoy. Jaime y yo le digo, bueno, pues aseguro que habrá muchas preguntas, pero si no, yo te puedo hacer unas cuantas, te las puedo pasar. Y dice, no, yo prefiero que no me pases nada. Según vaya saliendo la conversación, lo vamos Vale. solucionando. Mira, he abierto la página de openbank.es, pero vamos, si vais a google.com con un navegador que no sea Safari, le dais a F12, hay que buscar por aquí con el más una pestaña que pone, yo lo tengo en inglés, Privacy and Security, en español supongo que será privacidad y seguridad, y dice, datos de la conexión. La conexión a este sitio ha sido cifrada y autenticada con TLS 1.3, que es la versión más moderna, y dice X255519, que esto es criptografía clásica de curva elíptica, MLKEM 768, criptografía poscuántica. No habéis tenido que hacer nada. Si el servidor lo soporta y el navegador lo soporta, van a negociar criptografía poscuántica. Si alguno de los dos no lo soporta, van a trabajar con criptografía clásica, Ujú, porque existe una negociación del algoritmo de cifrado. Pero si los dos lo soportan, pues funciona y ya está. ujú. En este caso, esto es lo que se llama un algoritmo híbrido, porque combina la criptografía clásica con la criptografía poscuántica para el caso de que la criptografía poscuántica, como es relativamente joven, si surgiera alguna vulnerabilidad, que no perdamos la seguridad que nos da la criptografía clásica. Muchas gracias. Anticipo, estamos teniendo muchísimas preguntas. Yo he seleccionado unas cuantas y bueno, vamos a estar como 15 o 20 minutos respondiéndolas y el resto, pues mira, lo siento, nos pueden contactar. Les podemos emplazar a que nos contacten por email en la medida de nuestras posibilidades podemos responder, responderemos. Eh, Vamos a intentar ir rápido. Yo intentaré ser sintético, que es un reto para mí. eh, Carlos Vera nos pregunta si te podías extender un poco en la explicación sobre computación cuántica y la clásica en cuanto a poder o capacidad o velocidad. Y dice, ¿los computadores cuánticos son más rápidos o lo son sus algoritmos? ¿Los computadores clásicos podrán trabajar algoritmos cuánticos o habrá computadores especiales que evidentemente al trabajar en computación cuántica los hace especiales? Es un poco para ir desde la base. Vale, perfecto. No, los ordenadores cuánticos utilizan propiedades específicas de la física cuántica que simplemente no se pueden hacer en un ordenador clásico. Y de hecho, funcionan de maneras completamente distintas. Un ordenador cuántico es probabilístico, un ordenador clásico es determinista. Determinista, no quiero entrar en mucha complejidad, pero son distintos. En un ordenador clásico se puede simular un pequeño ordenador cuántico. Pero en cuanto el ordenador cuántico crece un poquito, ya no es simulable. Y entonces, con respecto al tema de la velocidad, el ejemplo que he puesto intenta incidir en eso. Lo voy a explicar con un poco más de detalle. En un ordenador clásico, el procesador trabaja a una frecuencia de reloj de gigahercios, es decir, hace millones de operaciones por segundo. Un ordenador cuántico, el procesador no tiene por qué realizar operaciones, o sea, si realiza 1 millón de operaciones por segundo, no, un ordenador clásico hace gigahercios que serían miles de millones de operaciones por segundo. Eh, correcto. Un ordenador cuántico, si estuviera en millones de operaciones por segundo en vez de miles de millones, le daría igual, porque lo que tiene es una eficiencia en lo que se dice algorítmica. Es decir, sabe trabajar con los problemas de una manera
que hace que sea más eficiente y que para el ordenador cuántico esa manera de trabajar el problema le es imposible. Ujú. Muy Entonces, no es interesante. una cuestión de velocidad, es una cuestión de eficiencia. Y un problema aquí que he escuchado cuando, pues, para prepararme para esta charla, he estado escuchando un poco y leyendo. ¿Cuál es el reto que tiene ahora mismo, o uno de los retos que tiene la computación cuántica? Tiene que ver con el consumo de energía. Estos ordenadores consumen energía de manera estratosférica. ¿Que se está trabajando para que consuman menos energía, o eso es algo que ya se da por esto es así y lo que tenemos que hacer es incrementar la energía de los computadores? De Se, la se- energía se está, disponible, perdón. se está trabajando, o sea, se están desarrollando ordenadores cuánticos con distintas tecnologías. O sea, digamos que estamos un poco en la época en la computación cuántica estamos como en la época en la que no sabíamos si íbamos a hacer un ordenador cuántico con una válvula o con un relé y de repente apareció el transistor. Entonces estamos a la búsqueda del transistor y hay distintas tecnologías. Entonces, claro, en todas estas fases hay muchísima ineficiencia. Claro, si pensamos, los primeros ordenadores, el ENIAC, eran mucho menos potentes que nuestro reloj y sin embargo su consumo energético era grandísimo, ¿no? Entonces, el consumo energético, por un lado, es uno de los problemas que tienen que resolver. Los consumos energéticos actuales no pueden escalar para un ordenador que crezca a tamaño suficiente como para ser útil, pero seguramente habrá una mejora, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Voy a poner el ejemplo de la criptografía, pero se puede trasladar a otros problemas. Un ordenador cuántico puede romper una clave criptográfica en horas. La suma de todos los ordenadores, de todos los supercomputadores que existen hoy en el mundo, tardarían miles de años en romper esa misma clave criptográfica. Entonces, energéticamente siguen siendo más eficientes. Ujú. Entonces, a lo mejor para romper una clave criptográfica, pues a lo mejor podemos pensar que el consumo energético es exagerado. Eso habrá que ver. Pero para problemas como la generación de nuevos medicamentos y demás, pues es posible que, claro, frente a un problema que simplemente es inalcanzable computacionalmente, incluso también por consumo energético, el ordenador cuántico siempre va a ser más eficiente, también en energía. Muchas gracias, Jaime. Te voy a hacer una pregunta que nos pasa Nicolás Fiumarelli, que calculo que es de Uruguay, y tiene que ver, porque bueno, te voy a hacer la pregunta. Dice, en países como Uruguay la adopción de seguridad para resolución de dominios DNS es muy baja y no hay regulaciones a diferencia de Europa, con amenazas reales como el Harvest Now, Decrypt Later, que afectan a contratos, banca, identidad y seguridad nacional. ¿Cómo hacemos que la gravedad de la transición postcuántica importe a gobiernos, empresas y reguladores del sur global y se actúe con urgencia? Y yo te pregunto, porque antes de que tú, con todo el respeto, le digas a nadie lo que tiene que hacer, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que haces tú para que a tus jefes les importe lo que haces? Porque creo que va a ser, sí, nosotros, esta es una manera que tenemos, es un problema que tenemos recurrente y siempre tratamos de resolverla, pues eso, adaptando el lenguaje, pero me gustaría eso, que nos dijeras, evidentemente responder a Nicolás, pero también decir, bueno, pues yo a mis jefes, para que esto, para que les importe, les digo tal, tal y tal. Bueno, yo creo que he tenido suerte de tener gente que ha comprendido el problema y han abrazado la causa, ¿no? Eh, pero, pero verdaderamente, o sea, el otro día publiqué un artículo largo en LinkedIn sobre este tema. Yo creo que hacer un enfoque de cumplimiento es una manera muy útil para elevar la discusión de el ordenador cuántico.
porque si no nos ponemos a hablar de ordenadores cuánticos y la transición a criptografía postcuántica no tiene nada de cuántico. O sea, es gestión de la criptografía. Entonces, eh, aquí tenemos un reto por delante, que es cumplir con unas fechas que se han estandarizado, que se han dicho, a partir de 2035 no se debe utilizar criptografía clásica. Sabemos que eso nos va a llevar mucho tiempo. Perdona, eso antes lo he dicho, que lo ha dicho NIST, pero ¿cómo hacemos que se cumpla eso? Claro, con respecto a, tú me estabas preguntando cómo lo he hecho yo. Ya, perdona, que Vale, dices cosas yo tan lo que he hecho, interesantes que salto de un lado a otro. yo lo que he hecho es, aparte de que hemos hecho divulgación sobre este tema internamente y mucha gente lo ha visto y lo ha abrazado, pero por otra parte también hemos tenido conversaciones con nuestra gente de riesgos y nuestra gente de cumplimiento para explicarles esto. Y les hemos tenido que convencer de uno de los problemas que hemos explicado ahí. Esto no es un riesgo de largo plazo, esto es un riesgo emergente. Y esto aparece como riesgo emergente en el dashboard de ciberseguridad, en el dashboard de riesgos general, no de ciber, de Santander. Ahora, a la pregunta de cómo conseguir que esto se aborde globalmente, incluso a nivel sur, pues el paper que hemos publicado con FSS aquí demás va en esa línea. Se necesita una coordinación global y muchas de las acciones, si veis mi sesión, está muy enfocada a llamar la atención sobre todo de quienes puedan tener algo que ver a nivel de definición de políticas para que se genere esa guía. Hay movimientos para que, como he enseñado en el Quantum Sea Financial Forum, hay mucha voluntad para generar iniciativas, acciones y puede que en algún momento incluso algunas entidades financieras empecemos a decidir hitos por nosotros mismos, que a lo mejor se expanden, pero, pero verdaderamente es importante que algún organismo con más autoridad eh, tome algún tipo de liderazgo, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, pues la OEA está siendo un ejemplo hoy en día. Sí, la verdad es que bueno, cuando hablas de alguien a nivel regional y con capacidad regulatoria o legislativa o que trabaje en desarrollo de políticas públicas, pues mira, ahí tomamos, tomamos nota e intentaremos recoger el testigo. Tengo algunas preguntas más. Nos ha llegado una en LinkedIn, que lo estamos retransmitiendo también a través de LinkedIn, y nos dicen que cuál es el impacto que tiene la computación cuántica en la sostenibilidad. No sé si es una pregunta porque no van más allá, no sé si tiene que ver Yo con... creo que está un poco relacionado con la pregunta de antes del Sí, consumo energético. sí. No, yo creo que la podemos dar por respondida. Sí. Y De todas formas, también, perdóname que te diga, sí. uno de los problemas que se pueden abordar con computación cuántica, pero esto es una pregunta de computación cuántica, no de criptografía, es la mejora de la eficiencia de los fertilizantes. Y los fertilizantes, la producción de fertilizantes es uno de los grandes consumidores de energía a nivel mundial. Entonces, la computación cuántica, que se sabe que va a tener mejoras en el análisis de productos químicos, en la generación de nuevos productos químicos, etcétera, va a poder ayudar Ujú. a la mejora en la producción de los fertilizantes. Y Uy. eso va a tener ayuda a que haya mayor producción de alimento con menor consumo energético y de Ujú. recursos. Creo que vamos a tener un par de preguntas más. Primero, la última que voy a tomar voy a tomar una de la audiencia y luego otra modificada por mí. Nos escriben desde de los amigos del MICIT de Costa Rica, del Ministerio de Tecnología e Innovación, que Costa Rica no tiene una regulación específica sobre computación cuántica, ya que es un campo emergente. Y nos dicen que, y en este caso enlazamos con la pregunta anterior o con la reflexión anterior,
anterior, que si deben ser los gobiernos o las entidades o los organismos internacionales los que empiecen a regular, o incluso, bueno, tú has dado también una pista ahí que a lo mejor debía ser algo sectorial. Si el, digamos, el sector financiero es tan avanzado, pues bueno, a lo mejor tiene que ser algo sectorial y luego que se vayan sumando. ¿Por dónde ves el futuro ahí? Bueno, en primer lugar, quiero decir que lo que estamos hablando hoy en día es de criptografía poscuántica que no tiene nada que ver con la computación cuántica, más allá de que la computación cuántica genera el problema, Ujú. pero no hay nada de cuántico aquí, ¿vale? Ok. Eh, haya o no haya regulación, todo el mundo occidental utiliza unos mismos estándares. Que nos guste o no, son los estándares que ha establecido el NIST. Entonces, yo creo que en esos países tienen que tomar conciencia y seguramente en Costa Rica y en cualquier otro país hay organismos de seguridad que definen los estándares criptográficos nacionales y cuáles los adoptan y cómo los adoptan. Si echan un vistazo al anuncio de fin de vida de la criptografía clásica que ha hecho el NIST, eh, simplemente lo pueden transponer a sus planes locales. Buenísimo. Y ahora sí, ya la última voy a tomar una pregunta de Sandra Cadena, que nos habla un poco de la formación y de la capacitación de las personas que están trabajando o que piensan trabajar en ciberseguridad o en criptografía o en computación cuántica, criptografía cuántica, etcétera. Dice, las personas que tenemos un estudio relacionado con desarrollo de software, ¿cuál podrían ser las disciplinas o programas de profundización en que deberíamos enfocarnos? Y a partir de esta pregunta, que tiene que ver un poco con desarrollo de la carrera profesional, me gustaría que, aunque yo he hablado te he presentado con una breve biografía, si nos puedes decir un poco cómo llegaste hasta aquí, pues para que este tipo de cosas siempre despiertan como mucho interés y provocamos que existan más o despertamos vocaciones entre la audiencia. Vale. Bueno, en primer lugar, cualquier persona que haya estudiado informática, tecnología, etcétera, yo creo que alguna formación adaptada de criptografía o como mínimo tener un conocimiento básico de en qué consiste la criptografía es muy útil para cualquiera. Yo, por ejemplo, en mi empresa he promovido una serie de cursos muy sencillos de 1 hora, 2 horas que hay disponibles en LinkedIn para que la gente los vea y que sepan entender cosas muy fundamentales, muy básicas, como qué es criptografía simétrica, qué es criptografía de clave pública, qué es un certificado, porque hay muchos profesionales que trabajan con la criptografía a diario y sin embargo no comprenden realmente qué es lo que están manejando. Y esa es una fuente muy grande de problemas. El principal problema que tenemos no es que tengamos que transitar a criptografía postcuántica. El principal problema que tenemos es que la gestión de la criptografía actualmente es pobre en todas partes. Entonces, todo empieza por aquellas foundational tasks que decía, aquellas labores fundamentales. Empezar a aprender a gestionar la criptografía y gestionar lo que tenemos hoy. No hay que correr a transitar. Hay que tener en orden la criptografía tal como la gestionamos hoy. Entonces, bueno, ahí va la recomendación, ¿no? Es importante, además, generar ese aprendizaje dentro de las organizaciones porque yo creo que a futuro puede ser complicado adquirir talento externo. Y adquirir talento externo también es difícil que cuando incorporas a gente se te pongan en marcha en una organización grande, porque también requieren un tiempo de adaptación. Mm. Sobre mi vida, yo empecé a estudiar criptografía a mediados de los años 90 porque hice mi trabajo de fin de carrera sobre dinero electrónico anónimo, lo que luego vino siendo blockchain. En aquel momento no tuve oportunidades de encontrar maneras de trabajar en este tema. Por cierto,
conocí la computación cuántica entonces porque el año que yo empezaba a estudiar criptografía cuántica se publicó lo que se llama el algoritmo de Shor, que es el que rompe la criptografía Wow. clásica. Entonces dije, joder, estoy empezando a estudiar esto y no va a servir para nada en el futuro. Bueno, ha dado para un tiempo todavía. Y, y luego, bueno, no conseguí ponerme a trabajar en dinero electrónico anónimo, que es lo que yo quería, pero empecé a trabajar como en los inicios de Internet en España, como ingeniero de telecomunicaciones. Entré en Santander como responsable de arquitectura de telecomunicaciones del grupo, y cuando supe que Santander estaba haciendo cosas en blockchain, dije, hey, que eso es en lo que yo quería trabajar cuando terminé la carrera. Y conseguí pegar un cambio de rumbo total, dejar las comunicaciones, entrar en blockchain. Y cuando entramos en blockchain, una pregunta que nos surgió es, ¿y cómo nos va a impactar la computación cuántica? Y dije, bueno, esto ya me lo había estado mirando. Yo personalmente siempre había estado estudiando este tema. Os recomiendo que miréis la página de IBM Quantum, que ahí hay cursos online y te podéis tener acceso a simuladores gratuitamente, algún ordenador. Y, y bueno, pues a partir de ahí estudié este tema y generé un grupo de interés de tecnologías cuánticas dentro del grupo, y en 2019, y fue creciendo, 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 y aquí estamos hoy, con Open Bank pues, cuántico. Pues muchas gracias, Jaime. No te quitamos más tiempo. Ha sido un verdadero placer esta charla. Te agradecemos enormemente por el tiempo, por habernos permitido exprimir tu cerebro. Bueno, la verdad es que yo estoy súper contento con la dinámica de este webinar. Espero que podamos contar contigo de una manera o de otra en futuras ocasiones. Agradecemos al Banco Santander, con quien estamos comenzando con quienes estamos estrechando nuestros lazos desde la OEA. Y al resto de personas, nada, decirles, agradecerles por el tiempo, decirles que cuando salgan del webinar van a tener una encuesta de satisfacción. Les agradecemos mucho que la respondan, porque esto nos sirve a nosotros mucho para evaluar lo que estamos haciendo y mejorar. Nada más, agradecerles a todos por estar aquí y especialmente a Jaime, y nos vemos en la próxima. Un saludo. Muchísimas gracias a todos.